Continúa la controversia desatada por el breve regreso de Rubén Rocha Moya a su cargo como gobernador del estado de Sinaloa, quien de nueva cuenta solicitó licencia y ahora de manera indefinida tras la crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la bancada de su propio partido. Para analizar los detalles, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., y Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Bienvenidos, feliz inicio de semana, un fin de semana con muchísimas noticias en México. Alfonso, comienzo contigo. Deja el breve regreso de Rocha Moya expuesta la división dentro de Morena, y hoy la presidenta dejó entrever que no regresará más al poder al asegurar que se debe nombrar a un gobernador interino hasta que haya elecciones. ¿Cómo lo ves? Sí, yo no creo que él entendió bien cuál es el problema que tiene la presidente. O sea, la presidente obviamente no lo quiere extraditar porque los carteles que tienen contactos con la presidente, sí, estoy convencido de que se comunican con ella, no quieren que lo extraditen, no vaya a ser que él se ponga a hablar con las autoridades federales, que es lo que ya está pasando con esos capos de menor rango que han enviado aquí a los Estados Unidos. Entonces, obviamente, al mismo tiempo, ella tampoco quiere buscarse un problema con Estados Unidos. No lo extradita, pero tampoco quiere que regrese a la gobernación. Él pensó que ella lo iba a defender hasta el final, y claramente ese no es el caso. Por eso sucedió lo que sucedió. O sea, quizás él tome esa decisión sin consultar con Sheinbaum, con el liderato de Morena, y después le dijeron, no, te tienes que quedar fuera. Pero aún así no lo van a extraditar, que yo creo que al final es el problema. O sea, a mí, si está ocupando la oficina de gobernador o no, a mí eso no me tiene sin cuidado. Yo lo que quiero es que lo extraditen. Y eso es lo que no va a hacer Sheinbaum. Yo creo que esto, para mí, al final, evidencia el problema que tiene la presidenta, y evidentemente evidencia que no quiere colaborar con Estados Unidos y y que está influenciada por los carteles. O sea, evidencia más clara no puede haber. A mí me llama sobremanera las declaraciones de esta mañana de la presidenta, porque es la primera vez en donde, aunque no lo dijo literalmente, sí lo dejó claro tácitamente, implícitamente, que él no va a regresar al cargo al decir que se tienen que llevar a cabo elecciones, que que el Congreso local debe designar a un gobernador interino hasta que haya elecciones, que sería el próximo año. Básicamente Pero si no descartando es, el regreso de Rocha Moya, pero como tú lo dices, no hace ninguna mención de si van a honrar el proceso o la petición de pero, detención y pero, extradición por parte de Estados pero, Unidos. pero ella se contradice, porque si efectivamente no hay evidencia, o ella no ha visto evidencia, como dice ella, con su parsimonia, de que se haya cometido nada malo, entonces, ¿cuál es el problema que él regrese a la gobernación? Por supuesto. Ahora, Vanessa, aquí de alguna manera se nota este quiebre. Sabemos que ya hay mucha presión por parte de Estados Unidos sobre Morena. Vimos el retiro de la visa a Andy López Beltrán. Vimos este fin de semana este desacuerdo entre la bancada de Morena y Rocha Moya, la propia presidente. ¿Qué está sucediendo al interior? Por otra parte, vemos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, teniendo una excelente relación con las autoridades estadounidenses. ¿Cuántas divisiones o qué tan dividida está la bancada de Morena? Yo creo que aquí debió haber alguna comunicación con la administración que les dijo algo y ellos vieron que se iban a meter en problemas. Por eso vemos ahora que el señor al final como que sí se va. Y creo que lo que está haciendo la administración es ser paciente de cara, digamos, al público y no hablar tan contundentemente como podría hablarlo, pero yo supongo que al interior sí que hay bastante presión y al interior sí se están poniendo las cosas sobre la mesa. Efectivamente debe haber divisiones en cuanto a cómo manejar la situación, que tampoco es que sea una situación fácil para México y para el gobierno, ¿no? Imaginémonos que de pronto puede haber ahí personas que de pronto no son parte del narco, pero están presionadas por el narco. Son muchas situaciones que se pueden estar dando en este caso y en este momento, pero yo sí creo que lo que está haciendo Estados Unidos es presionar por ahora, digamos que en privado y mantener el asunto no tan complicado de cara al público, pero por dentro yo creo que sí debe estar siendo una pelea muy frontal y muy difícil.
Andrés, en ese sentido, quiero que veamos los delitos tan graves por los que se le acusa a Rocha Moya y 9 otros funcionarios y exfuncionarios, 2 de hecho de los cuales ya se entregaron a las autoridades estadounidenses. El primer delito es asociación delictuosa para la importación de narcóticos, la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, secuestro y muerte de un informante de la DEA. Esto es un cargo contra el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, por el secuestro de Alexander Mesa León. Y asociación, el quinto cargo es asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte en contra de alias Juanito. Estos delitos son muy graves. Según las investigaciones de Estados Unidos, habrían estado ayudando a los Chapitos. Este exinformante de la DEA fue asesinado, habría sido detenido por este excomandante de la policía en Sinaloa, utilizando las patrullas para entregarlo presuntamente a sicarios del cártel que lo asesinaron a él con su hijo de 13 años de edad. Son cargos gravísimos. ¿Podrá Estados Unidos simple y sencillamente pasar por alto y conformarse con que Rubén Rocha Moya no regrese a la gobernación de Sinaloa? ¿O crees que de una u otra manera van a conseguir la extradición de este hombre para enfrentar estos cargos en Estados Unidos? Pero eso depende mucho de lo que va a pasar el año que viene en las elecciones, ¿no? O sea, y tengamos algo en cuenta. Por ejemplo, si vemos la analogía con el caso venezolano, a Maduro se le sacó en este año, pero esa investigación tenía años, incluso más de una década. O sea, el hecho de que ahora nos estemos enterando de todas estas investigaciones y que ahora se van a empezar a hacer muchísimas cosas al respecto, no tiene que darnos la idea de que es que mañana se va a extraditar o mañana se va a entregar a las autoridades americanas. Creo que eso es uno de los cálculos, por supuesto, que no solamente está haciendo Rocha, sino que están haciendo dentro del mismo Morena y dentro de la administrador Sheinbaum, porque es un tema de que, mira, ¿qué pasa si esto afecta negativamente a Morena, aparte de todo lo demás, sino que a un punto de que pierda las elecciones del año que viene? Quizás otra administración de otro partido no sea tan benevolente con el futuro de Rocha, sino que lo entregue o simplemente busque formas de una u otra forma de abrirle la puerta a Estados Unidos para que lo agarre. O sea, muchos factores que se van a ver aquí en los próximos meses y en el próximo año y ver cómo esto afecta a las elecciones por sobre todo, que es lo que creo que es lo que realmente me importa más, porque creo que de una diferente administración sí le daría una apertura a esto. Pero recordemos, esta es la administración Trump. Si fuese otra administración demócrata, quizás hay otras palabras, pero la administración Trump ya ha mostrado cómo va en contra de estos cargos hasta donde tengan que llegar. Y yo creo que también depende mucho de lo que suceda en las elecciones de medio término aquí, en el sentido de que los demócratas evidentemente tienen interés de frenar las acciones que está tomando en general esta administración en contra del narcoterrorismo en la región. Así que hay que estar muy atentos a ello. Vámonos al siguiente tema que acapara titulares. El exjugador de la NBA, Enes Kanter Freedom, fue expulsado del partido entre Chicago Sky e Indiana Fever tras un acalorado altercado con la base Natasha Cloud. Freedom llevaba una camiseta con la frase mujer, sustantivo, adulta, humana, femenina. Un lema vinculado a este debate sobre la exclusión de los hombres en las categorías femeninas, los hombres transgénero. El exjugador desafió las normas de la liga postulándose al draft femenino. Aquí se lo reportamos. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Debe la WNBA reformular finalmente sus reglas de elegibilidad para proteger categóricamente el deporte femenino basándose estrictamente en el sexo biológico? Bueno, claro, claro. O sea, ya como hemos dicho en otros momentos, la Asociación de Tenis Femenino también lo hizo, está pidiendo que los afiliados de su liga se sometan a una prueba genética. Esto tiene que quedar claro. Lo que pasa aquí es que la WNBA lo que está apostando por la ambigüedad. ¿Por qué no quieren tomar una posición clara? Porque es que no quieren ofender al lobby transgénero. Pero el problema es que hay personas transgénero que quieren competir en deportes de mujeres. Es una cuestión de justicia en el deporte y yo creo que es importante que tomen una posición clara. Pero tomar una posición clara no quiere decir que sean anti nada o anti nadie, pero es una cuestión de justicia. Entonces yo creo que eso es lo que está tratando de hacer Kanter Freedom, ¿no? Con su petición a entrar en el draft de la liga femenina. Y él no está argumentando que él es transgénero, está diciendo que las reglas son tan ambiguas que hasta él, un hombre, pudiera participar. Entonces, yo creo que
que me parece que es legítimo, pero hasta ahora no se han expresado, no han respondido a su petición. Y esto no ayuda, porque ¿por qué lo tienen que sacar? Él lo único que tenía una t-shirt, sí está llamando la atención, seamos honestos, estaba tratando de provocar, pero ¿cuál es el problema? O sea, Claro. libertad de expresión, ¿no? Pero lo que demuestra nuevamente es que ellos están tratando de apaciguar a estos sectores de izquierda, transhumanista, transgénero, y es absurdo. La reacción de la jugadora del otro equipo pues, fue bien penosa, ¿verdad? De Claro. gritarle, de insultarlo a una persona que realmente no es violenta. Y Porque sobre todo en un ambiente familiar, ¿no? Donde había niños presentes. Este jugador reporta que ella utilizó incluso malas palabras, palabras altisonantes en este ambiente. Creo que es algo que no se justifica. Andrés, ¿cómo lo ves y cómo ves la reacción de sacarlo simple y sencillamente por utilizar esta playera? Bueno, que lamentablemente todo esto es un tema político, ¿no? Muchísimas veces, que no solamente con ella, sino con diversos jugadores que han pasado con eso. Debería ser el caso, ¿no? Creo que esto es totalmente apolítico, que esa reacción totalmente emocional en el sentido de que no está pensando en el substance de lo que se está hablando, sino simplemente, bueno, creo que no va a ser la última vez que vamos a ver esto, vamos a seguir viendo de eso, y me gustaría ver qué va a pasar con este tema cuando cambien las elecciones en noviembre, si esto se va a dejar de esa forma, o incluso si vemos una administración demócrata en el futuro, ¿van a seguir con esto o van a cambiar? Creo que eso va a ser determinante, porque si no fuese por la política, creo que lo obvio es que pongan esa política. Por supuesto, y yo creo que ahí está el problema. Esto debería de ser un tema apartidista. Vanessa, como mujer, ¿cómo está afectando a las mujeres y a las niñas esta tendencia woke, estas políticas de verdad invasivas en contra de los derechos de las niñas y de las mujeres, que lo único que quieren es tener igualdad de condiciones en las competencias y en los deportes, como en este caso? Yo creo que lo más evidente es, obviamente, imaginarse el susto de una niña tener que cambiarse o tener que estar en lugares que deberían ser lugares solo para mujeres con hombres. Y luego ya más allá de eso es que está, yo creo que también el debate de muchas de estas niñas o jovencitas no están involucrados en el debate político, ni quieren estar involucrados en un debate político, no quieren armar una polémica, no quieren estar en el centro de atención y por lo tanto intentan no decir nada. Entonces debe ser una situación muy complicada para una niña, para una jovencita que de pronto no está acostumbrada a las críticas, no está acostumbrada. Lo vemos, Entonces, claro. es una situación muy complicada en todos los sentidos, hasta para hablar lo que debería ser fácil para hablar, les debe costar trabajo decirlo. Y debería de ser, de nueva cuenta, un tema apolítico, apartidista, sentido común. Estas niñas, muchas de ellas se preparan toda su vida para conseguir becas para la universidad, para lograr este desempeño. Y es injusto que de pronto venga un hombre que decide someterse a cualquier tratamiento o simplemente identificarse como una mujer, pero eso no cambia las ventajas biológicas innegables que van a tener sobre estas niñas. Es sentido común y es increíble que hayamos llegado a ese punto en donde ahora se expulse a un jugador por simple y sencillamente portar una camiseta describiendo lo que es una mujer. Así está la situación. Nos vamos con esto a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Este fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley AB 2624, permitiendo a los empleados de ONGs pro-inmigrantes proteger su privacidad mediante el uso de una dirección sustituta en los registros públicos. Mientras defensores destacan la protección supuestamente contra el acoso, legisladores conservadores critican esta medida por limitar la transparencia y el escrutinio sobre dichas organizaciones. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta medida. Alfonso, ¿vulnera esta legislación la primera enmienda al criminalizar el periodismo ciudadano y limitar el derecho constitucional a investigar organizaciones financiadas por el Estado? Bueno, hay que ver, o sea, yo entiendo que está mal acosar a individuos. Eso es lo que esta ley que ya existía desde hace tiempo,
y la han ido extendiendo, pero la extienden para incluir a personas que adelantan su agenda ideológica. Por ejemplo, a los que practican abortos, ahora los incluyeron en esa lista. También a los que hacen cirugías de cambio de sexo, pues ahora incluyen a estas personas también. Yo entiendo, yo no sé si necesita, entiendo el propósito de la ley. El tema es poder ofrecer públicamente una dirección sustituta, pero yo creo que debería aplicar a toda persona que sea acosada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo entiendo la utilidad de la ley, pero ¿por qué identificar categorías particulares que responden a la agenda ideológica del Partido Demócrata de California, que es un partido extremista, ¿no? Y por eso es que firma Gavin Newsom esta ley. Yo creo que hay que proteger el acoso a todo el mundo. Por ejemplo, de hecho, a la ley la están llamando la ley Nick Shirley, ¿no? Exacto. Pues, ¿y qué pasa las personas que son pro vida, no sé, que son acosadas? Pues yo creo que deberían tener acceso a esa ley también, pero no, solo protegen a sus personas que adelantan esta agenda radical izquierdista. Y ese es el problema, cuando usas la ley solo para proteger a algunas personas y no a otras. Tú mencionaste a Nick Shirley, quien de manera independiente ha expuesto fraudes multimillonarios, comenzando con el ocurrido en Minnesota, que yendo precisamente a tocar puertas, hablando con estas personas, investigando, contrastando la información pública, fue como pudo realmente poner el dedo en la llaga y llevar la atención incluso de las autoridades a todo este fraude multimillonario. Ha tratado de hacer lo propio en California y esta es una de las respuestas precisamente a ello. ¿Cómo lo ves, Andrés? Y la pregunta es si esto representa un blindaje político para de alguna manera ocultar el destino de fondos públicos que reciben las ONGs que atienden también a inmigrantes indocumentados. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema, me gustaría también verlo de la visión electoral, ¿no? Porque si no mal recuerdo, esta ley no se va a implementar todavía. Es un registro que también va a hacerse efectivo el año que viene. Entonces, ahora es que estamos hablando de esto, pero lo que se viene dentro de 3 meses son las elecciones de medio término. Entonces, los demócratas en California, y asumo yo, no solamente Newsom para su propia campaña el año que viene, asumiendo que vaya a la presidencia, van a usar esto como un ejemplo para el resto del país, ¿no? De que esto tienen que hacerse en otras partes del país para proteger a muchísimas personas, para proteger esto y lo otro. Y como tú bien lo dices, aquí creo que el tema es puramente ideológico, como bien lo decía Alfonso también, porque si no es por ese hecho, entonces ¿por qué no se incluyen a muchísimos otros que son parte de lo que se le llamaría el espectro de la derecha en el país, el espectro republicano? Porque esa no es la intención. Aquí la intención es mandar un mensaje para de cara a las elecciones de medio término, decir que los demócratas sí están haciendo, quote unquote, algo para proteger a sus partidarios y sobre todo lo van a ver de cara a los independientes. A ellos no les interesa sacar el voto de los conservadores, al menos no en California, y por eso no les importa de una u otra forma incluirlos en estas listas para protegerlos también. Creo que también es una reacción, ¿no? Porque ya se vio como Shirley todo lo que hizo en Minnesota, todo lo que salió allá con el fraude de los somalíes y todo el tema, las repercusiones que eso tuvo a nivel nacional, cómo repercutió con el gobernador. Y también te deja la pregunta, ¿será que hay algo más por allí que no quieren que se sepa? ¿Será que hay algo más por allí que no quieren que Nico, cualquier otro reportero tenga la intención de descubrir? Creo que eso sería un problema y sobre todo, como tú bien lo dices, porque estos son fondos públicos y los fondos públicos tienen que estar sometidos a un escrutinio profundo de lado y lado, no importa la ideología de lo que esté detrás. Y esto, por supuesto, va a ir en contra de eso, pero como digo, va a implementarse el año que viene. Claro. Y hay que ver cómo se recibe para este noviembre. Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es una situación complicada como todo lo que estamos viendo en materia migratoria en este momento en este país, ¿no? Efectivamente, alguien que está siendo perseguido, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se debe proteger, igual sea cual sea su ideología, aunque al mismo tiempo, pues obviamente nos preguntamos y ponemos sobre la mesa por qué los de la otra ideología no podrían tener también este tipo de protección. Yo creo que están los demócratas intentando de todas las maneras posibles y en todos los ángulos posibles hacer algo en lo que ellos creen que es un tema que les va a ayudar para las elecciones, que es el tema migratorio. Y es una lástima que estas cosas estén pasando porque pues si efectivamente hay gente que se siente perseguida por una y otra cosa, pues esto no debería estar pasando en el país y creo que es otra muestra más del malestar que está generando toda esta situación migratoria que está generando, yo creo que consecuencias negativas en diferentes aspectos, como por ejemplo ese quiebre en la sociedad y esas disputas también tan fuertes en la sociedad.
¿Quisieras agregar algo más antes de pasar al siguiente tema, Alfonso, sobre esto que comenta Vanessa? Yo. Te vi muy pensativo, pero si no tienes ningún comentario más, nos vamos al último. Necesitamos otro segmento. Necesitamos pero, otro segmento, bueno, por supuesto. No, pero estoy de acuerdo con el punto que hace. Por supuesto. Ahora sí, vámonos a este otro tema bastante delicado y que acapara titulares. Es el juicio por el triple homicidio. Este juicio en contra de Lindsay Clancy ha entrado ya en su fase final en los tribunales de Massachusetts. Tras 3 semanas de intensos testimonios, los argumentos de cierre de las partes están programados ya esta semana. La defensa ha tratado de demostrar que la acusada sufría de psicosis posparto y trastorno bipolar tipo 2, lo que la hace incapaz de comprender la criminalidad de sus actos cuando estranguló a sus 3 hijos en enero de 2023. La Fiscalía, por otra parte, ha tratado de demostrar que las acciones de Clancy fueron metódicas, organizadas y calculadas. Un caso terrible y demasiado complejo. Comienzo contigo y tu análisis de este caso. Tu análisis legal, Alfonso. Bueno, ella está utilizando la famosa defensa de demencia o locura, que en Massachusetts se llama realmente falta de responsabilidad criminal. Ella alega que ella mató a sus hijos, que trató de suicidarse, porque ella trató de cortarse las venas y se lanzó de un segundo piso, pero sobrevivió. Entonces ella dice pues que nada, que en el momento estaba muy mal, que no era meramente una depresión posparto, sino una psicosis posparto, que estaba teniendo alucinaciones, etcétera, y eso fue lo que testificaron los 10 testigos que ella presentó, algunos de sus familiares, etcétera. Aquí no es que la vayan a soltar inmediatamente, o sea, si la encuentran culpable por el delito de estos 3 delitos de asesinato en primer grado, ella, según la ley de Massachusetts, termina en prisión sin acceso a libertad bajo palabra, ¿verdad? Parole. Ahora, si no la encuentran criminalmente responsable, entonces la referirían a un hospital para evaluación donde ella estaría indefinidamente, pero ahí se abre la posibilidad de que en algún momento la pudieran soltar. Si determinan que ella está bien, pues ya no representa un peligro para la sociedad, la pudieran soltar. Entonces es difícil, o sea, el que ella pueda, después de un crimen tan terrible, pues que en un futuro pueda ser puesta en libertad al argumentar de que estaba realmente en una condición psiquiátrica muy grave, que es lo que está argumentando. No sé, yo creo que esto va a depender en la prueba. Lo que me preocupa es que sí encuentren que no fue criminalmente responsable y después que en otros tribunales empiecen a utilizar esta defensa de una manera tan expansiva. O sea, yo creo que hay que determinar realmente contundentemente que ella estaba fuera de sí. Claro. Si no pueden demostrar eso, pues entonces me parece que ella es responsable. Pero recuerda que criminalmente tú tienes que demostrar, más allá de duda razonable, que ella entendía claramente el delito que estaba cometiendo. O sea, que es complicado. Es un caso muy complicado, pero otro de los factores que llaman muchísimo la atención ha sido la reacción de grupos feministas, de alguna manera solidarizándose públicamente y apoyando y tomando como suya la causa de esta mujer en medio de un caso tan delicado. Quisiera saber tu opinión, Vanessa. Pues yo creo que eso sí que da miedo, ¿no? Ver a estas mujeres afuera del juicio, algunas incluso cargando bebés y haciendo un show como si... Es que uno no entiende, porque por más que alguien crea que ella es inocente y se conduela con la situación de esta mujer, pues no es apropiado ir a hacer barra fuera de donde están ocurriendo estos hechos tan importantes. Eso sí que es muy complicado porque no se puede tampoco analizar el asunto de la depresión postparto. No quiere decir que porque alguien tenga una depresión o porque alguien diga luego que escuchó voces, entonces haya que decir, bueno, pobrecita, tiene libertad para cometer un crimen. Entonces esa es una situación muy complicada. Y también el asunto yo creo que el otro asunto también muy importante es el asunto de la salud mental, que claro, todas estas feministas le están echando la culpa a la salud mental en este país y efectivamente así es. Por eso es necesario que se hable tanto de ese tema, porque ese tema no se puede dejar en manos de estas feministas locas o estas radicales locas, porque es un tema muy serio. La suegra de esta mujer, es decir, la mamá del esposo, en uno de las audiencias,
dijo que ella era testigo de que esta mujer rogaba por atención psiquiátrica y que ella misma quería internarse porque se sentía muy mal. La expresión que dijo la suegra fue rogaba por atención psiquiátrica. Entonces yo creo que más allá de los detalles, que seguramente no los tenemos aquí todos, sí muestra que hay un problema de salud mental en este país. Y que la pregunta aquí es por qué una madre que todos los testigos dijeron que era una madre muy amorosa, que amaba a sus hijos, de repente termina cometiendo esto. Entonces es un Claro. caso muy complicado y también es muy importante que la gente lo hable desde la razón y que no le dejemos este caso a estas mujeres locas porque puede terminar en una situación muy difícil, digamos, socialmente, de aceptar cosas que no deberían aceptarse. Y no solamente aceptar o comprender como tú, o tener empatía, como lo mencionas, sino glorificar lo que sucedió. A mí me asusta tremendamente, de verdad, ver videos en redes sociales de mujeres, mamás, cargando a sus bebés diciendo que comprenden completamente lo que hizo esta mujer. Eso me parece terrible, es un caso muy complejo y quizá aquí también haya más responsables de una sola persona. Si la propia suegra está diciendo que ella la escuchó pedir ayuda, la pregunta es por qué la gente alrededor dejó a los niños con ella, por qué el papá de los niños no tomó a sus hijos, ayudó a su esposa y la llevó a recibir la atención que merecía y hacerse cargo. ¿Por qué los médicos estaba recibiendo tratamiento? A eso voy. 13 medicamentos. Exacto, y ese va a ser mi siguiente punto, pero rápidamente, ¿por qué los médicos que le recetaron estos 13 medicamentos no advirtieron que podía causar alucinaciones, efectos de episodios de depresión más graves? Si escuchaba voces, ¿por qué no advirtieron que alguien tenía que hacerse cargo de los niños y que quizá ella no estaba en las condiciones para tener la custodia de sus hijos? Andrés, cerramos este tema contigo, ¿cómo lo ves? Ella fue evaluada por múltiples médicos, le recetaron más de 13 medicamentos. ¿Está el sistema médico del país en crisis? ¿Deberían de ser corresponsables de alguna manera en este caso? Bueno, creo que lo principal es la sociedad, ¿no? No solamente el sistema médico. Creo que casos como este lamentablemente no son únicos. O sea, todo el que vea documentales de que han pasado cuestiones así de familias, bien sea de que alguien tenía triples identidades y nunca lo supo, de que alguien tenía problemas mentales, y dígame el caso de que en este momento olvidó su nombre, pero el documental de Netflix de la muchacha que le sacó el bebé a la otra porque ella decía que estaba embarazada, pero nunca estaba embarazada, y su propio novio no sabía si ella estaba embarazada o no, y que era algo muy obvio que tienen que preguntar. O sea, en muchísimos casos, lamentablemente, no solamente en la sociedad americana, creo que es la sociedad, el planeta entero, donde pensamos que, bueno, si eso pasa a puertas cerradas de una familia, eso es su problema. Y aquí ya empezamos a entrar en otro tema, ¿no? El tema de los derechos de los padres, el tema de los derechos de la sociedad, hasta qué punto. Si tú eres una maestra y estás viendo a los hijos y ves que algo pasa en la casa, no te quedas callado, no haces algo, de esos problemas de la mamá y el papá y no dices nada. Al final del día, creo que aquí lo que tenemos que ver es que 3 ángeles, bueno, pues murieron, fueron asesinados, bien sea lo que el jurado diga que fue premeditado, no fue premeditado, o incluso si fue premeditado fue en base a una psicosis. Independientemente del caso, es que hay 3 bebés muertos y hay que hacerse preguntas, y esas preguntas nos las estamos haciendo en el programa en este momento, pero hay muchísimas personas dentro de esa familia que se las estarán haciendo su esposo, la misma suegra, muchísimos, de que si pudieron haber hecho algo antes o no. Creo que aquí la moraleja es para todos en el futuro, que tengan amigos, personas en la calle, que no te quedes callado. O sea, si ves algo extraño, que pregunta, llama a alguien. No está de más ser ese. A veces uno se queja, bueno, los vecinos chismosos, pero a veces los vecinos chismosos salvan vidas, claro. Salvan niños y salvan cosas por ver algo y dicen, bueno, ya déjame llamar a la policía para hacer un welfare check y ver qué pasa. En el peor de los casos no pasa nada, en el mejor de los casos preveniste algo. Entonces, esto es algo que ya pasó, murieron, esperemos que no vuelva a pasar, pero lamentablemente el humano es como es, y veremos qué es lo que pasará ahora. Espero que simplemente como sociedad entendamos que hay que hacer más y no solamente ver. Tristísimo, y sobre todo, podemos ser empáticos, sí, podemos ser misericordiosos, sí, pero no se puede glorificar algo como esto, de verdad. Compañeros, se nos terminó el tiempo. Como siempre, un gusto tenerlos con nosotros en el panel. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Andrés Guilarte por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a usted por su sintonía. Antes de despedirnos, tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase, es gratis. Ya que está ahí, active la campanita de notificaciones para que siempre esté al tanto de lo nuevo. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones. Esta edición de Voz News
llega gracias a Liberty University, la casa de estudios donde empiezan tus sueños y se fortalece tu fe.